Esto es Somos Iglesia, un programa producido por Koinonia Radio para la Arquidiócesis de Tijuana, conducido por Monseñor Salvador Cisneros. La Iglesia es el pueblo que Dios reúne en el mundo entero, cuya misión es acoger la salvación y llevarla a todos los hombres. Iniciamos en Somos Iglesia. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarles para dialogar sobre la iglesia a partir de este encuentro que los micrófonos y la imagen de Koinonia Radio nos permiten para encontrarnos, para acceder al encuentro de nuestra comunidad humana y creyente. Cuando le preguntaban al Papa Juan Pablo II en dónde aparece en la Biblia el amor a la patria, el respeto, el compromiso con la patria, el Papa Juan Pablo respondía inteligentemente en el cuarto mandamiento. Cuando la Biblia dice honrarás a tu padre y a tu madre, no solamente se trata de nuestra familia, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros familiares, se trata también de nuestra propia patria. La palabra patria expresa eso, ¿verdad? Es el lugar de los padres, es el lugar de los orígenes, de las raíces de nuestras personas, de nuestras culturas, de nuestra vida, de nuestra realización como seres humanos. No hay ser humano sin patria. Una fórmula muy negativa sería, tú no tienes patria. Es como decirnos, tú no tienes familia, tú no tienes padres. También a la patria se le llama frecuentemente la nación, que se refiere al lugar en donde nacemos. La patria es el lugar de nuestros padres, es el lugar de aquellos que nos engendraron para la vida, de nuestros antepasados. Y la nación es el lugar de nuestro origen, es decir, el lugar en donde nacemos, en donde llegamos a este mundo, a través de este misterio, este milagro de la vida, que sin duda nosotros como creyentes lo referimos a Dios. El nacer es un regalo de Dios. Nacemos a la vida porque Dios ha querido llamarnos. Y por eso también la patria tiene algo de espiritual, algo de religioso. La patria es una voluntad del Padre. Dios quiere que los hombres vivamos unidos y que nos identifiquemos, no solamente como familias o como grupos o como iglesias, sino también como naciones, con todas sus dimensiones. Hay que tener en cuenta también que los orígenes de una patria no solamente son naturales o espontáneos, sino tienen una dimensión religiosa. México mismo, ¿verdad?, celebra el grito de la independencia tocando las campanas, recordándonos cómo el cura Hidalgo, ahí en su parroquia de Dolores, también llamó con las campanas al movimiento independentista. Y el estandarte, pues, de este movimiento fue nada más y nada menos que la Virgen de Guadalupe. Así es de que en las raíces de la patria está esta experiencia de fe, esta confianza en el Dios que nos da libertad, que nos da patria, que nos da vida, que nos da padres, que nos da familia, que nos permite sobre todo mantener la esperanza. Porque la patria también es historia. La patria representa este pasado histórico del cual nosotros somos herederos, herencia. Es una herencia de muchísimos años, ¿verdad? Algunos hablan de 30 siglos, ¿verdad? De 3000 años de historia nacional, desde la época de los antepasados, de los indígenas que poblaron estas regiones, hasta la época contemporánea. Pasando, claro, por vicisitudes históricas a veces muy significativas. La llegada de los españoles, la conquista, la evangelización, ese proyecto, esa pues revolución cultural que fue el resultado del encuentro de estas culturas indígenas y europeas.
y que dio por resultado una nación. Realmente nosotros nacimos como nación en esa larga gestación, nada fácil, un poco dolorosa, de 3 siglos de colonización española. Pero ahí también sembramos raíces importantísimas. No solo las raíces religiosas de la fe católica, sino raíces culturales, el idioma que tenemos, instituciones importantísimas que fueron fruto no solamente de la mentalidad europea, española, sino también de la mentalidad indígena. Tenemos nosotros herencia también misionera, los franciscanos, primeros misioneros de México y de América Latina, que sin duda representan el amor, la paz, ese signo de Francisco que hoy recordamos en la figura del Papa, que anuncia la paz, que anuncia la humildad, la sencillez, la atención para con los pobres y los desheredados del mundo, y que en la figura de nuestros misioneros franciscanos, pues ahí los vemos, son el otro lado de la moneda de la conquista violenta, agresiva y a veces desalmada de los soldados españoles. Pero junto con los franciscanos tenemos los dominicos. Ellos trajeron la ciencia, ellos trajeron la cultura más refinada, los derechos humanos, nada menos. Ahí está Bartolomé de las Casas, ahí está Montesinos, ahí están estos sobresalientes misioneros dominicos que defendieron al indígena no solamente con el amor y con la cruz, sino también con la ley, con la justicia, con la filosofía, con la razón, con la inteligencia, con la ciencia de su tiempo. Son sin duda los grandes propulsores de este derecho de gentes que después se va a convertir en lo que llamamos simple y sencillamente los derechos humanos, proclamados apenas en la mediados del siglo XX, después de la tragedia de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto y del nazismo devastador. Por supuesto que estos visionarios religiosos, monjes dominicos, ya traían esa idea, la defensa del indígena, su reconocimiento de su inteligencia, de su razón, de su dignidad, de su espiritualidad, incluso el derecho sobre la tierra, que sin duda representa todavía en nuestros días un reto para nuestra mentalidad contemporánea que margina, que desprecia, que ignora a los indígenas o incluso a los mismos campesinos. ¿Y qué decir de los misioneros jesuitas, verdad, que llegaron aquí a la Baja California precisamente para traernos una civilización, para ser fundadores de pueblos, de ciudades, de un desarrollo integral de la agricultura, de la ganadería, de la arquitectura, de la ciudad, descubridores de los espacios habitables de nuestra nación, especialmente de las más difíciles, ¿verdad? Los jesuitas estuvieron allí donde era mucho más difícil, donde no pudieron llegar ni los ejércitos españoles, ni los misioneros franciscanos o dominicos. Ahí llegaron los jesuitas audaces, emprendedores, desafiantes, pero al mismo tiempo inteligentes y profundamente liberales. Una gran desgracia para nuestra nación fue la expulsión de los jesuitas. Aquí en Baja California, apenas 60 años después de que llegaron a Loreto, los jesuitas fueron expulsados de estos territorios, dejándolos totalmente desamparados. Ellos, sin embargo, dejaron una herencia extraordinaria. Las misiones jesuitas, que son admirables todavía en nuestros días, y que después fueron pues cuidadas, fueron promovidas por la presencia tanto de los franciscanos, pero sobre todo de los padres dominicos. Así tenemos pues una herencia histórica, son las raíces de una nación que hoy llamamos México. Y tenemos que pensar también en lo que sucedió después de la independencia de nuestra nación. Los padres de la independencia fueron profundamente religiosos, Hidalgo, Morelos y otros varios.
Y después vino esta crisis, ¿verdad? Esta lucha de conservadores y liberales que dio por resultado pues una crisis nacional que todavía no logramos superar. Y que hoy lo vemos todavía en las calles de México, ¿verdad? Con la problemática del magisterio de nuestra nación, con la problemática de los sindicatos, de las ideologías, de los mitos mexicanos, que por una parte se anclan en el movimiento liberal, pero por otra parte se expresaron de manera muy importante, muy fuerte en la época revolucionaria. Tenemos que tener en cuenta que también ahí en la revolución estuvo presente la Iglesia. Fue la época de las grandes enseñanzas sociales de la Iglesia, de las encíclicas sociales de León XIII, la Rerum Novarum, en donde defiende la situación de los obreros, de los trabajadores, de los campesinos, y que en México tuvo tanto impacto, porque en la misma época de Porfirio Díaz se realizaban en nuestra nación congresos sociales importantísimos que desarrollaron una profunda cultura social, no solamente de la Iglesia, sino del pueblo mexicano. Qué importante es que tengamos esta cultura social, es decir, esa preocupación por una patria más justa, más libre, más respetuosa, más armónica, más solidaria, más equitativa, en donde no haya tantísimos pobres y en donde la riqueza pueda distribuirse más armónicamente. Desafío contemporáneo importantísimo, que sin duda se suma hoy al concierto internacional, cuando vemos las crisis de la economía mundial, cuando vemos la problemática de la violencia y del crimen organizado, cuando asistimos también a los grandes desafíos de nuestro tiempo. Estamos celebrando pues la patria, es el mes de la patria, hay que vivirlo intensamente. Vuelvo con ustedes enseguida. Del costado de Cristo en la cruz nació el sacramento admirable de toda la Iglesia. Vamos a un corte y regresamos con más en Somos Iglesia. Estamos de vuelta en Somos Iglesia con Monseñor Salvador Cisneros. Continuamos nuestra reflexión. El Papa Juan Pablo II, en una de sus visitas a México, nos decía que nuestra patria mexicana está constituida por tres raíces culturales importantísimas. La raíz espiritual y religiosa católica, la raíz liberal de la modernidad a la que México accede después de la independencia, y la raíz social, que es el fruto también de una revolución pues tan importante y tan desafiante a principios del siglo XX, como sabemos. Y el mensaje del Papa Juan Pablo II era el siguiente: no están peleadas estas tres raíces, tienen que integrarse. La libertad no está reñida con la socialidad, y la libertad y la socialidad no están reñidas con la fe católica. Necesitamos integrar la fe en un proyecto humano, histórico, social, en un proyecto de libertad y en un proyecto también de mayor fraternidad social, de mayor justicia social, como se dice ahora. De forma que la religión no es alérgica a estos valores. A veces se puede malinterpretar, por lo tanto, la historia de México, y frecuentemente los mexicanos nos sentimos así como divididos, un poco como fragmentados. Por una parte defendemos las libertades, sentimos que somos pues herederos de este movimiento liberal tan importante, que fue a veces muy extremo. Se convirtió en un movimiento a veces profundamente antirreligioso, anticlerical. También sabemos que somos herederos de un movimiento social importantísimo que cobró muchísimas vidas, por supuesto mucho más que el movimiento liberal, que fue la revolución de 1910 y que fragmentó también a México. Se habla de 2 millones de muertos mexicanos en ese acontecimiento tan doloroso, que tenía como objetivo pues la justicia
La justicia social, la justicia para el campesino, la justicia para el desheredado, en una sociedad que se ha convertido en sumamente elitista, que controlaba la riqueza de México en pocas manos, algunas incluso no mexicanas. Sin duda somos herederos también de ese movimiento, pero también un movimiento que después se radicaliza y se convierte en un movimiento profundamente anticristiano, anticatólico, que dio por resultado incluso otra segunda revolución, si se puede hablar así, la revolución cristera que se llama, en donde muchos mártires defendieron la fe hasta entregar la vida. Cuántos santos, cuántos mártires de este movimiento cristero, que sin duda dio por resultado pues una nación más libre, más sabia, más madura, pero todavía fragmentada por desgracia en círculos a veces de discriminación, de falta de unidad, de falta de integración. Ese es el gran desafío que tenemos en nuestros días todavía. Y se plantean pues sin duda en nuestro tiempo los asuntos de las reformas o de los cambios constitucionales o legales necesarios para poner a México en el círculo ya de la modernidad jurídica. No es nada fácil, porque muchas instituciones han sido construidas pues a lo largo de la historia con este afán de control, con este afán de dominio, con este afán de mantener el poder de un solo lado. Y ahora cuando se quieren acabar esas instituciones, pues la gente no está tan de acuerdo. Esto suscita estos movimientos dificilísimos en todos los ámbitos, comenzando con el ámbito más delicado de una sociedad, de una nación, de una patria, que es el ámbito educativo. Porque decimos de manera muy clara, lo propio de una familia es educar a sus hijos. El padre o la madre no son verdaderamente padres si no educan a sus hijos, si no les transmiten valores, si no los hacen vivir humanamente en el ambiente, en la atmósfera del hogar, que el Papa Juan Pablo II llamó la escuela del más rico humanismo. Pues así como la familia es una escuela de humanismo, así también una patria, una nación tiene que ser una escuela de humanismo, una escuela de humanidad, una escuela de valores, una escuela de cultura, una escuela de dignidad, una escuela de libertad, una escuela de democracia, de solidaridad, de justicia, de paz, valores básicos que las naciones sabias han logrado pues desarrollar e implementar, no sin dificultades, no sin esfuerzos que duran con frecuencia decenios y siglos. Nuestra patria tiene ese desafío que ya desde la época posrevolucionaria ha venido entrando, por desgracia, en crisis en nuestra patria. La educación se convierte a veces en un argumento en contra de la historia nacional, en contra de los valores que nos dieron vida. Y entonces, pues es natural que la educación entre en crisis y se convierta a veces en una educación de poca calidad. Los desafíos actuales pues son recuperar estos espacios educativos de México. Nada fácil, no se trata solamente de controlar a los maestros mediante exámenes, se trata de recuperar los valores educativos de una nación como la nuestra, sus raíces más profundas, su identidad más auténtica, su cultura, sus valores verdaderos. Ahí tenemos, por lo tanto, el gran desafío de nuestro tiempo. Y creo que los creyentes mexicanos, si amamos a nuestra patria, tenemos que ser verdaderamente educadores. Comenzando por la familia. En realidad el desafío de la educación principalmente es la familia. Son los padres los que transmiten valores a sus hijos, amándolos, respetándolos, promoviéndolos, animándolos, dejándolos en esos espacios de conciencia, de libertad, de decisión, que les permiten el día de mañana ser personas honradas. Pero al trabajo de los padres de familia y de la familia misma tiene que colaborar, tiene que coincidir de manera muy importante el trabajo de las escuelas.
Con frecuencia la escuela y la familia están contrapuestas, transmiten valores diferentes y a veces contrarios. Y esto es sumamente peligroso, porque a la larga los alumnos, los jóvenes, los muchachos, se enfrentan, se confrontan, no encuentran su lugar, ven las contradicciones de una sociedad como la nuestra y entonces eligen los caminos equivocados. Son jóvenes a veces sin esperanza, son jóvenes descontentos, son jóvenes violentos, son jóvenes tristes, son jóvenes desordenados, son jóvenes que no encuentran su lugar, sin esperanza. Qué desafío enorme tenemos en México, verdaderamente generar espacios de educación y de valor en nuestra patria. Los obispos de México han escrito una carta muy sobresaliente acerca de educación en nuestra nación, que verdaderamente ha iluminado, ha servido para la reflexión de círculos muy importantes de nuestra nación. Aquí mismo en Tijuana, hace algunos meses, vinieron a presentar este proyecto del episcopado mexicano y necesitamos seguir estudiándolo, ¿verdad? Seguir leyendo, seguir analizando cuidadosamente esta carta sobre la educación en nuestra patria. Junto con la educación, por supuesto, hay otros desafíos enormes. Está sin duda el desafío de la economía, de la pobreza en México, de la cual hoy se habla poco. Se habla de cruzadas, claro, en favor de la alimentación, cruzadas contra el hambre se ha llamado, porque realmente México también es una nación que padece hambre en muchos círculos, de marginación, de limitación tremenda. Es importantísimo esto que llamamos la política social. ¿Por qué? Porque es la atención a esas zonas, a esos grupos desheredados, marginados del progreso y del desarrollo. Y necesitamos atenderlos inteligentemente. Para eso, claro, el gobierno tiene que tener recursos, pero sin embargo también su recurso principal es el trabajo, la oportunidad, el estímulo social. Más que un gobierno recaudador de impuestos, tendríamos que pensar en un gobierno promotor del trabajo, promotor de la acción, promotor de valores económicos en nuestra patria. Es como una familia. La familia no simplemente está exigiendo a los hijos que ayuden, que apoyen, que den parte de su salario para los gastos del hogar, sino está estimulándolos para que crezcan, para que se desarrollen, para que encuentren oportunidades de vida. Estas oportunidades son las que tenemos que generar en una nación como la nuestra, en donde la economía se convierte simplemente en una economía de control y de recaudación, y que puede lesionar a fin de cuentas muchísimas fuentes de trabajo de nuestra patria. Buscar este camino es importante, y es el desafío también de nuestro tiempo. Es un desafío además mundial. El mundo entero hoy sufre una tremenda crisis económica que necesita enfrentar con inteligencia, a través no solamente de la organización gubernamental o del Estado, sino también de una sociedad inteligente, preparada, laboriosa, en donde el trabajo sea uno de los principales valores, estímulos y motivos de vida. Vuelvo con ustedes enseguida. Del costado de Cristo en la cruz nació el sacramento admirable de toda la Iglesia. Vamos a un corte y regresamos con más en Somos Iglesia. Estamos de vuelta en Somos Iglesia con Monseñor Salvador Cisneros. ¿Cómo podemos pensar en el México del futuro? ¿Hacia dónde vamos como nación? ¿Cuál puede ser nuestro futuro? Sin duda, México ha significado muchísimo para la historia de este continente que podemos llamar joven, el continente americano. En América Latina, pues México representa sin duda un estímulo histórico y actual también.
Y en América del Norte, México también representa pues un contrapunto a estos países altamente industrializados y avanzados como son Estados Unidos y Canadá. ¿Cómo vemos entonces el futuro de México? Tenemos que verlo integrado en el mundo. Como el Papa Juan Pablo II decía acerca de Cuba, tendríamos que decir lo mismo acerca de México. Decía el Papa en su visita a Cuba, que fue sorprendente y extraordinaria, que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba. También México, como sea, es un país abierto, es un país en diálogo con el mundo en general, se encuentra en los grandes foros internacionales, tiene tratados internacionales significativos, representa sin duda un elemento de cohesión, un elemento de presencia en el mundo contemporáneo. México como un país abierto al mundo. Y también el mundo como una realidad que se integra también a la dinámica de nuestra patria. No es fácil, sin embargo, el equilibrio. En la práctica necesitamos ser cuidadosos para no perder nuestra identidad y nuestra nacionalidad. Se habla ahora en términos ya pues técnicos de la globalización, que significa sin duda una novedad en la historia de la humanidad, es una nueva era, es una nueva etapa de la historia de la humanidad, lo que llamamos la era global. ¿Por qué? Porque hasta hace 50 años el mundo estaba dividido en naciones perfectamente identificadas, perfectamente ubicadas. Se puede decir que las fronteras de la nación eran como las fronteras de nuestro mundo pequeño. Y ahora las fronteras han sido superadas, por supuesto, por muchísimos elementos, fundamentalmente la comunicación global. El Internet pues, nos pone en contacto pues, con el mundo entero, ¿verdad? Con las páginas de todos los países del mundo, y es una toma de contacto significativa. Y lo mismo tenemos que decir de la globalización económica. El mundo de hoy, pues, es un mundo global, incluso políticamente. Lo que sucede en un país repercute en el mundo entero. Hoy mismo las guerras del Medio Oriente o las guerras lejanas a nuestra patria influyen en nosotros. No solamente porque las conocemos, porque nos preocupan, porque nos exigen pues orar por la paz del mundo y comprometernos con la justicia mundial, sino también porque los desafíos y los desenlaces de estas guerras van a suscitar en nosotros pues repercusiones importantísimas. Lo vemos a nivel negativo en el terrorismo internacional. Hace pocos días pues recordábamos el atentado del 11 de septiembre en las Torres Gemelas de Nueva York. ¿Cómo cambió la historia? ¿Cómo cambió la actitud de los países frente a su propia seguridad nacional? ¿Cómo la globalización entró también en crisis? El Papa Juan Pablo II hablaba de la globalización de la solidaridad. No hay que globalizar solamente los mercados, hay que globalizar sobre todo el amor a la humanidad, la preocupación por los países y por las regiones y por los humanos que sufren de necesidades a veces fundamentales y básicas. Porque en el mundo de hoy está, pues por así decirlo, mal distribuida la riqueza. Este desequilibrio internacional que también lo vemos a nivel del interno de nuestra propia patria. Hay desequilibrios económicos en México. En una misma ciudad vemos zonas marginadas, cinturones de miseria o colonias pues sumamente proletarias, sumamente necesitadas de todo, y zonas pues muy ricas, ¿verdad? En donde parece que todo sobra, en donde parece que nada falta. En el mundo así sucede también. Pero esta globalidad exige que nosotros abramos la inteligencia al encuentro humano, que sepamos que el desarrollo de nuestra patria también implica el diálogo y el acuerdo y el tratado internacional, no solamente con países, sino también con culturas y con economías. Por eso cerrarnos a esta posibilidad es equivocar el camino. El cerrarse, como se cerraron algunos países históricamente, incluso en los últimos tiempos,
pues es condenarnos al fracaso. El fracaso de naciones enormes, ¿verdad?, que parecían dueñas del mundo, pero con una incapacidad de comunicación, y terminaron empobrecidas, terminaron necesitadas, terminaron en una enorme crisis de humanidad y de economía. Que no pase eso mismo con México, sino que seamos inteligentes al diálogo internacional. Y claro, no descuidando lo nuestro, ¿verdad?, no descuidando las raíces, porque la globalización no debe de suprimir las culturas autóctonas, como sucede incluso en nuestra patria. Los procesos de desarrollo, los procesos de avance y de progreso no deben de hacernos olvidar de estos pueblos indígenas, de estas tradiciones campesinas, de estas culturas autóctonas que también son riqueza para nosotros. Por eso hemos de respetar sobre todo las culturas indígenas, y hemos de respetar también los valores más tradicionales de nuestra población mexicana. Revalorarlos constantemente, apoyarlos, dignificarlos, para que puedan, dentro de su esquema cultural, salir adelante y vivir dignamente. Desafíos enormes, sin duda, que tocan pues incluso a lo que llamamos actualmente las reformas energéticas, ¿verdad?, la manera como manejamos los recursos de nuestra naturaleza nacional, que son muy ricos en todos los órdenes, no solamente los recursos petroleros o petrolíferos, sino también recursos de otro tipo, los recursos del campo, los recursos de la minería, los recursos del agua. México sin duda es un país verdaderamente bendecido, con enormes recursos, y sin embargo con deficiencias graves, precisamente fruto muchas veces de una mala distribución, de una corrupción enorme, de una dirección política pues a veces sumamente equivocada. Que Dios bendiga nuestra patria. Nuestra ciudad de Tijuana pues ha visto sin duda en los últimos años un significativo crecimiento. Tijuana mismo es un prodigio, es una ciudad de veras en dinamismo extraordinario, que necesita y que requiere los mejores gobiernos, que superen esta mentalidad a veces de querer quedarse con todo, de querer manejar a su antojo los destinos. Necesitamos un liderazgo extraordinario. Y aquí entra también mucho la Iglesia. La Iglesia tiene que ser un llamado constante a la justicia, a la paz, a la dignidad, al respeto a la persona humana y a sus derechos. Y de manera particular esa tentación enorme de nuestros gobernantes, que es el enriquecimiento ilícito. Porque claro, la política maneja recursos muy elevados que fácilmente pasan a los bolsillos de las autoridades sin pensar en los pobres, en que ese es el dinero de los más pobres y que necesitan ser utilizados precisamente para promoverlos y para dignificarlos. Ahí tenemos a Tijuana, ciudad extraordinaria que necesita siempre los mejores gobiernos. Estamos a punto de hacer un cambio de gobierno y pues es la época esta crucial, ¿verdad?, en donde los tránsitos tienen que ser sumamente transparentes, sumamente claros, y además para mejorar, para crecer. El cambio tiene que ser un estímulo siempre de mejoría y de crecimiento, y no una especie de desafío, una especie de fortuna, una especie de albur en donde a lo mejor ganamos o a lo mejor perdemos. Todo lo contrario. Que nuestros nuevos gobernantes asuman con toda dignidad y con todo compromiso el destino que se les ofrece, y que los antiguos gobernantes también entreguen las cuentas claras y precisas. Así podemos tener confianza y esperanza. Así México estará abierto al mundo, y el mundo seguirá reconociendo en México una patria digna, una nación con valores históricos extraordinarios, con una política internacional transparente, con una apuesta siempre en favor de la paz, de la justicia, de la armonía, de la dignidad del ser humano. Mucho tenemos que transmitir, mucho tenemos que decir,
mucho tenemos que comentar, precisamente para poder vivir estos días patrios en donde dignificamos con nuestros cantos, con nuestro himno nacional, la bandera de México, que representa los ideales de una nación justa, igualitaria y noble, como es nuestra propia patria. La libertad, la igualdad y la fraternidad son los ideales de la más auténtica democracia moderna y que México tiene que saber vivir. Vuelvo con ustedes enseguida. Del costado de Cristo en la cruz nació el sacramento admirable de toda la Iglesia. Vamos a un corte y regresamos con más en Somos Iglesia. Estamos de vuelta en Somos Iglesia con Monseñor Salvador Cisneros. Vuelvo con ustedes para nuestro último fragmento, nuestra última reflexión, y quisiera comentarles acerca de esta celebración de bodas de oro de 50 años de historia de nuestra iglesia aquí en la ciudad de Tijuana. Estamos de celebración. A lo que voy, sin embargo, es a esta imagen de la Virgen de Loreto, y que es un símbolo no solamente para nosotros en Baja California, sino para Europa entera. El Papa Juan XXIII antes del concilio fue a visitarla, y el Papa Benedicto XVI antes de este año de la fe también fue a visitarla. Sin duda la Virgen lo apoyó, lo acompaña en este camino difícil de su renuncia, que dio lugar pues a la elección de este nuevo Papa también extraordinario, excelente, un jesuita, que se puso el nombre de Francisco recordando al pobre de Asís. Pues bien, octubre será entonces el mes de la Virgen de Loreto y su fiesta es el 25 de octubre. Pero antes, sabemos que todo este año 2013, el Papa Benedicto XVI quiso dedicarlo, como él lo llamó, al año de la fe, por los 50 años del Concilio Vaticano II. Así es de que es el año para estar pensando en el concilio. También tenemos otros dos eventos interesantes. Uno es el concierto jubilar, que tendrá lugar el 29 de noviembre, es decir, ya hacia el final del mes de noviembre, concierto jubilar en el Secut, con una orquesta sinfónica de primer nivel, podemos decir de lujo, que organizó, que pues fue generando, que fue integrando este famoso director y maestro Pesqueira, y que pues con maestros de primer nivel fue conformando una orquesta para presentarnos la sinfonía número 40 de Mozart ahí en el Secut, y también pues un preludio, ¿verdad? Una presentación significativa de las bodas del Fígaro, y después un Ave María, y después una cantata de Mozart, de Beethoven. Entonces ahí tenemos un proyecto extraordinario. Están invitados, los boletos ya se van a estar repartiendo en las parroquias para que puedan acceder fácilmente a su adquisición. Son los eventos significativos que preparan ya de manera muy cercana la fecha jubilar del 24 de enero del año 2014, porque fue un 24 de enero del 1964 cuando la diócesis de Tijuana comenzó, primera iglesia particular de la Baja California. Es decir, aquí la iglesia es muy joven. Después vendría Mexicali, después vendría La Paz y finalmente Ensenada. Pero la Baja California surge como iglesia recientemente. Una iglesia sin duda entusiasta, con la presencia de tantísimas personas que enriquecen estas zonas de nuestra patria, pero también con desafíos enormes. El desafío de mantener la fe viva en este diálogo de culturas, especialmente con Estados Unidos, en donde con frecuencia pues el cristianismo se convierte pues en un movimiento
evangélico, en un movimiento de grupos, a veces llamamos de sectas, de movimientos religiosos, algunos muy virulentos, muy fuertes, muy agresivos, que incluso pues desafían a la Iglesia Católica, no reconociéndola como hermana, sino al contrario, como enemiga. Esto es muy peligroso y muy triste. Nunca podemos injuriarnos desde una perspectiva religiosa. Hoy la religión se pone en crisis cuando se convierte en un signo de violencia, de rencor, de odios. Ahí tenemos estos terroristas de nuestros días, ¿verdad? Que incluso se suicidan para regar sangre, para sembrar muerte a su alrededor, como sucedió en los atentados de las Torres Gemelas de Nueva York y como sigue sucediendo en muchas partes, incluso en los ámbitos religiosos, en la salida de las mezquitas, en las iglesias católicas de algunas naciones. Qué importante es que la religión se convierta en un signo de paz, de justicia. Para México mismo, para nuestra patria, las raíces católicas de México tendrán que ser un estímulo permanente de paz, de justicia, de verdad, de amor, de dignidad, de libertad, de comprensión, de armonía, de misericordia, de compasión. En estos días estamos leyendo el Evangelio de San Lucas, ¿verdad?, que comienza el discurso de la llanura con una frase contundente: amen a sus enemigos, hagan el bien a aquellos que los persiguen o les causan daño, oren por aquellos que no los comprenden, para que sean hijos del Padre Celestial, para que sean misericordiosos como su Padre Celestial es misericordioso. Qué importante es esto. Un ciego, dice el Evangelio de hoy, no puede guiar a otro ciego. Hay que ser como nuestro Maestro, dejarnos iluminar por Cristo, para que su luz también ilumine el camino de nuestra patria, en la justicia y en la verdad, en la paz, en la armonía, en la dignidad. México lo requiere, México lo merece, México lo espera. El futuro de nuestra patria está, sin duda, en las manos de una fe profunda, en el Dios que nos da la vida y en Cristo que nos reconcilia. Que pasen buenas tardes. Somos Iglesia. Esta fue una producción de Koinonia Radio para la Arquidiócesis de Tijuana, con Monseñor Salvador Cisneros. Gracias por tu sintonía y escúchanos la próxima semana a esta misma hora. Dios les bendiga.